Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a lo que es la séptima y última sesión de este ciclo sobre activos digitales y blockchain que hemos organizado desde el Comité de Alternativos en CFA. Un placer, como siempre, teneros a todos aquí. Hoy cerramos este ciclo con un tema que, en mi opinión, va a transformar los mercados de capitales en los próximos años. Ya veremos que la opinión del ponente en este aspecto, que es la tokenización de activos financieros. No vamos a hablar de criptomonedas, no vamos a hablar de especulación, vamos a hablar ya de casos reales que se están llevando a cabo hoy, de cómo podemos llevar fondos, bonos, activos reales a la infraestructura blockchain. Hoy lo vamos a hacer además de la mano de alguien que no viene a hablar de esto en forma teórica, sino que lo está construyendo desde dentro. Andrés, ahora le presentaré un poco mejor. Aprovecho el primer minuto de la ponencia para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, así también él conoce un poco qué conceptos se han presentado ya. Y ya os haré una presentación en condiciones de nuestro ponente de hoy. Entonces, ¿qué hemos visto en esta serie educativa? Empezamos con la base tecnológica, para entender bien de qué estamos hablando, qué es esta infraestructura, qué problema estaban intentando resolver. Y también hablamos en la segunda sesión de qué son los tokens. Dentro de esta nueva tecnología, qué papel juegan los tokens. Y vimos la gran diferencia entre los activos nativos, la gasolina con la que pagamos por el uso de esta tecnología y luego el resto de tokens, que es todo aquel activo o todo aquel archivo o forma digital que podemos transferir utilizando este Internet del valor, ¿no? La blockchain. En esta sesión, además, aprovechamos en la segunda sesión para introducir brevemente conceptos de lo que es los tokenomics, ¿no? Y vimos cómo funciona la emisión en Ethereum y distintos parámetros que se pueden utilizar si quisiéramos hacer una valoración un poco más profunda de la economía de lo que es esa red. Y ya luego nos metimos en materia de, oye, si quiero ser inversor, ¿qué tipo de exposición puedo tener? Vimos desde la más pura económica, a través de Grappers, ETFs, con Carlos, a la exposición totalmente directa. Quiero tener los tokens, quiero gestionar yo esa posesión directa. Con eso dimos paso a la sesión 4, donde vimos, oye, ¿qué pasa cuando tenemos exposición directa? Entendiendo bien que esto es como tener activos al portador y que poseer activos digitales significa controlar las claves privadas. Y ya eso nos dio paso a entender qué tipos de custodia podemos utilizar para gestionar estas claves privadas. Y vimos un poco el abanico de la mano de Ana de Fireblocks. Ya, después, una vez entendido todos estos conceptos más prácticos, nos hemos metido en los casos de uso más extendidos y que además más impacto tienen en nuestro sector, en el sector financiero. Primero hablamos de las stablecoins y de cómo están empezando a meterse en el sector financiero y a modificar pues, esa demanda, ¿no? de los treasuries americanos y cómo podía influenciar en según qué economías, sobre todo los emergentes. Y en la última sesión repasamos con Francisco el mundo DeFi. Nos estuvo contando pues, un poco las implicaciones que tiene y repasamos algunas de las estrategias más comunes, con sus riesgos y con sus matices. Y hoy, por último, damos el paso a la tokenización, que es ese puente que nos va a llevar, que lleva el mundo de los activos financieros reales a la infraestructura blockchain. Es donde se juntan estos dos mundos. Para ello hemos traído a Andrés Fondevila, que es Head de Digital Assets en BBVA Assets Management, donde lidera la estrategia de activos digitales de lo que es una de las gestoras más grandes de España. Además, es el artífice del primer fondo tokenizado de BBVA, que es el BBVA Token Real Estate Corto Plazo, que fue desarrollado en el sandbox de la CNMV junto a Allfunds Blockchain. Que yo creo que además fue un proyecto que la ha situado en lo que es la primera línea de la tokenización institucional aquí en España. Por eso yo creo que es un caso real que me hacía mucha ilusión poder traer aquí y que creo que vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias, Andrés, y ya con esto te cedo la palabra. Nada, muchas gracias, María. O sea, encantado, en primer lugar, agradecerte a ti que hayas contado conmigo. Eh,
Era un fondo de renta fija, no de real estate, ¿vale? El BVA Ay, Token perdona. renta fija. Sí, igual te lo pasé yo mal, ¿eh? O No, no, sea, no, no, porque no. De hecho, sí. Lo que pasa es que voy tan acelerada que se me ha. no, de momento menos atractivo de lo que. Pero bueno, el real estate es uno de los grandes focos que puede existir en esto de la tokenización, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, o sea, no necesito más presentación, o sea, soy Andrés, como ha dicho María, y la agenda de hoy la he dividido en 4 partes, ¿no? Un marco conceptual, saber qué es la tokenización versus la digitalización, qué se tokeniza, de qué estamos hablando, ¿no? Luego una tesis económica, la tesis de intentar dibujar o esbozar la curva de adopción o la curva donde las entidades financieras nos vamos a tener que mover. Luego cada una decidirá si se adelanta un poco, si se retrasa un poco o si sigue la curva, qué fricciones hay, qué promesas. Luego los riesgos estructurales y las preguntas incómodas que hay que hacerse para evolucionar y para innovar y para disrumpir. Y por último, pues en particular un caso real, el de BlackRock y los volúmenes actuales que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, como decía María, ya no estamos hablando de criptoactivos, o sí estamos hablando de criptoactivos, pero no de criptomonedas, no estamos hablando de Bitcoin, no estamos hablando de ETH o de la moneda de la red de Ethereum, no estamos hablando de memcoins, estamos hablando de activos tokenizados, ¿no? Que se van a tokenizar. Y aquí, antes de empezar en batalla, sí que me gusta, siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final, aquí, cuando te enfrentas a esto, hay dos cajas de palomitas, ¿no? Donde puedes coger palomitas. Están los criptoactivos o las criptomonedas, que es más bien traer el mundo DeFi, el mundo Web3, el mundo cripto a productos tradicionales. Eso BlackRock ya lo ha hecho perfectamente, ya ha legitimizado los criptoactivos y ahora hay que esperar a que la regulación, que es una de las mayores fricciones, pues permitan los fondos hacer un allocation. Y por otro lado, en la otra caja de palomitas tenemos la tokenización, que viene siendo la tecnología en sí, que no tiene nada que ver con cripto, que es tecnología, la tecnología DLT, de libro distribuido, registro de libro, Distributed Ledger Technology, tecnología de libro distribuido, y básicamente que es la que puede permitir llevar esos activos o la transformación del mercado de capitales, como decía María, ¿no? Y aquí ha habido tres olas. La primera ola es la de criptoactivos, ya la conocemos. La segunda es la de stablecoins, que estamos en medio. En BVA, por ejemplo, estamos en el consorcio de Equivalis para la stablecoin europea, con otros 12 bancos y más que se están uniendo. Y por último, la tokenización de real world assets. Entre los real world assets, además, los instrumentos financieros, ¿no? Entonces, sin más intro, en el bloque 1, el marco conceptual, pues aquí lo que hay que hacer claro es distinguir qué hablamos cuando hablamos de la tokenización de activos. Y aquí, claro, o sea, hay una literatura muy vasta en Internet y en cualquier sitio, ¿no? A mí, yo la describiría de la manera que está en el recuadro azul, ¿no? La tokenización es el proceso de crear una representación digital de un activo real. Y no es un cambio de producto, y eso es una parte muy importante, sino es un cambio en la infraestructura, por dónde va a moverse esos productos. Siempre que doy clases, ¿no? Tengo conmigo habitualmente, hoy no, pero un token, una ficha del casino del Velayo, de $1. Eso es un token, es una representación. En este caso no es digital, es una representación física de lo que viene siendo $1 en el Velayo. Vale para el Velayo, ¿no? Pero es un token, o sea, es una representación. Pero tenemos que mirarlo más o menos así. Lo que pasa es que en vez de una representación física, es una representación digital que se emite en una red y en un protocolo con tecnología de cadena de bloques, ¿no? Entonces, la digitalización tradicional, ¿qué características tienes? Pues las que veis ahí, ¿no? Bases de datos centralizadas, registros internos, dependencia, y esto es clave, de reconciliaciones. No es 24/7, hay horarios, horas de corte, lo vemos clarísimamente, por ejemplo, por muy digital que sea en los fondos de inversión, ¿no? Tenemos horarios de corte y si no vas al valor liquidativo el día siguiente. Intermediación múltiple. Es coger una revista y hacerla en PDF y subirla a la nube. ¿Estás digitalizándola? Sí, no es tokenización. La tokenización tiene otras características. Tiene una representación digital nativa, registro compartido, todas las que veis ahí, pero sobre todo la parte importante es la de la derecha, la de la tokenización, que es lo que permite. Y sobre todo, si me permitís poner el foco en una de ellas, a mí lo que me gusta es que los tokens actúan como un certificado de propiedad o derecho sobre el activo subyacente. Es decir, va anclado a ese certificado de propiedad, ¿no? Y es donde pasamos
de momentos donde lo que puedes transferir es valor a donde puedes transferir propiedad y donde puedes transferir valor. Antes no movías ese valor, no transferías, no lo fraccionabas, ¿no? O sea, luego, obviamente, la tokenización permite, pues, un fraccionamiento mayor, esto tiene un impacto muy grande en activos alternativos, donde lo estamos viendo, ¿no? Hamilton Lane, KKRs, los grandes players de activos alternativos hacen fondos con un ticket mínimo muchísimo más accesible, impulsando la democratización gracias a eso, ¿no? Y al final, pues asegurado, ¿no?, por la criptografía, con una criptografía asimétrica basada en tecnología blockchain, smart contracts, auditables, seguros y que funcionan a la perfección, ¿no? Entonces, los primeros activos tokenizados no son exóticos. ¿O sí? Y esto no son exóticos ahora que ya empezamos a hablar y las entidades financieras empiezan a hablar más seriamente, ¿no? Ahora lo presento, ¿no? Pero con la inteligencia artificial ha pasado algo parecido, ¿no? La inteligencia artificial entró y la gente utilizaba la inteligencia artificial para, yo qué sé, hacer imágenes de Cristiano Ronaldo y Leo Messi jugando en el mismo equipo, ¿no? Por no decir otras cosas. Entonces, ahora empezamos a utilizarlo más de manera industrial, ¿no? Pues con los activos tokenizados pasó lo mismo. Los activos tokenizados, esto era un NFT, que significa un non-fungible token, token no fungible, y esto es uno de los primeros casos de uso allá por los años 2020 o así. En este caso se llamaban CryptoPunks y eran los primeros casos de activos tokenizados, ¿no? Era arte pixelada que se tokenizaba y se ponía en una red. ¿Vale algo? Bueno, lo que la gente quiere comprar. Y quería pagar mucho. Es decir, este CryptoPunk en particular se pagó por él el 12 de febrero de 2022 $23,75 millones en Ethereum. Y bueno, y el marketplace tampoco, yo me quedé un poco sorprendido, el marketplace oficial tampoco está tan muerto ahora mismo, ¿no? O sea, el pack más barato ahora mismo son 71.000, o sea, un NFT de estos es 71.000. En los últimos 12 meses se han vendido 1.700 y bueno, aquí ves los datos, ¿no? Yo me quedé bastante sorprendido, pensaba que estaba bastante más apagado. Obviamente, esta ha sido la gran colección de NFTs más interesante, que ha tenido más recorrido, ¿no? O más aceptación, pero bueno, simplemente era un poco para romper un poco el hielo. La presentación no va a ser técnica ni muchísimo menos, pero era para romper un poco el hielo y decir, oye, también se han hecho cosas raras. No es en lo que estamos los bancos, ¿no? Las entidades financieras estamos en esto. Estamos en estos tres bloques. Estamos en activos financieros, en cash digital y en la infraestructura. Esto es lo que se está tokenizando hoy en día. Los activos financieros, gracias al programa del DLT Pilot Regime del Banco de Europa, pues lo que tenemos es, con ciertas reglas, ¿no?, que tenemos que cumplir, pues la tokenización de fondos de inversión, de bonos, de equity, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tenemos que hacer a través de, pues bueno, tenemos ese sandbox que nos permite hacer pruebas. ¿Qué es un sandbox? Por si no lo sabéis, bueno, pues el sandbox es el banco de pruebas que nos permite hacer efectivamente esas pruebas sin tener que cumplir al 100% o con ciertas excepciones de lo que tenemos que hacer en pruebas de concepto, en pilotos, y que nos permiten identificar cuáles son las fricciones que tenemos actualmente con nuestros sistemas legacy o con los clientes o algo así, o ese tipo de cosas con el regulador, ¿no? El regulador está muy encima. Ahí hay que agradecer que tanto la CNMV como los reguladores europeos y los nacionales como la CNMV están empujando muchísimo este tipo de actividades y ahí es donde nosotros desarrollamos el fondo que mencionaba María al principio de todo, ¿no? Lo desarrollamos con Allfunds Blockchain, nos adherimos a su protocolo y lanzamos el fondo, que tuvo unas conclusiones muy optimistas y que por eso, pues bueno, estamos mirando la manera de cómo escalar esto al cliente final, de cómo escalar a un Friends and Family, pues de cómo escalar al cliente final y buscando pues los mejores socios, ¿no? Los mejores socios posibles para hacerlo, ¿no? Desde construir construir tu propia solución con un stack tecnológico de terceros o directamente hacer un partnership llave en mano con otro de los players que están actualmente. Pero aunque está en la primera línea, esa es la tercera ola que os decía al principio. El cash digital es donde realmente ahora está y que va a ser el gran habilitador de la tokenización de real world assets, entre ellos los activos financieros, y es donde está el stablecoin. Los stablecoins entendidos como dinero privado. No pude asistir a la sesión de stablecoins, pero bueno, stablecoins como dinero privado, dinero que emite una entidad privada
o deposit tokens, que es el dinero bancario, los depósitos tokenizados los depósitos bancarios tradicionales que se pueden tokenizar y que también podrían servir o hacer, en cierta manera, alguna vez función de stablecoins, incluso en algunos casos mejor porque podrían ofrecer interés a los clientes, ¿no? Y ahí muchísimas soluciones y muchísimas iniciativas ahora mismo, entre ellas, bueno, como os decía, Qivalis, ¿no? Donde están esos 12 bancos fundadores, ahora se están adheriendo más. Creo que recientemente se han adherido casi todos los bancos españoles, Bankinter, Kutxa, todos. Luego, soluciones privadas como, bueno, Swift anunció en Sibos el año pasado su Digital Asset Layer, está desarrollándolo. 50 bancos están metidos ahí para el diseño, entre ellos también BBVA. Y luego el BIS con el proyecto Agora de depósitos tokenizados, donde BBVA participa con BBVA Bancomer, BBVA México. Y por último, la infraestructura. Temas de custodia, de transferencia, de liquidación, de smart contracts, operativa post-trade. Todo esto, el ecosistema que entendemos de capital markets hoy en día o la infraestructura que entendemos va a tender a converger en plataformas que pueden ser de tokenización, ¿no? Es cierto que no la he puesto aquí porque no me daba tiempo a más, pero si pensamos en un mercado de capitales actual con todos los players que hay, ¿no? El comprador, el vendedor y el emisor, ¿no? Y luego tenemos pues, el custodio, el proveedor de liquidez, el advisor, bueno, pues todos los tipos diferentes de players que os podéis imaginar, pues todos esos pueden converger a una única plataforma de tokenización. Lo que va a mantenerse invariable en el mercado de capitales es el comprador, el vendedor y el emisor. Pero todo lo demás puede ser sustituido por una plataforma de tokenización. Y ahí es donde las entidades financieras, o potencialmente, no tampoco quiero ser aquí demasiado disruptivo, visionario y equivocarme, ¿no? Pero todos los roles, tanto core como periféricos, que una entidad financiera juega en este mercado de capitales, pueden ser sustituidos, potencialmente sustituidos por una plataforma de tokenización, ¿no? Y ahí es donde el banco o las entidades financieras tienen que andar al ojo a visor, ¿no? Para poder adaptarse rápidamente. El ecosistema español de activos digitales hoy en día, el que veis, esto es de Block Stories, creo que es Block Stories, me he olvidado de poner la leyenda, lo siento por la fuente, Block Stories creo que es, pero bueno, aquí es donde vemos el ecosistema y solamente en España, ¿no? Ecosistema español de activos digitales. Tenemos bancos que casi todos, después de BBVA, que fue el primero en sacar la licencia MiCA para criptoactivos, han sacado su licencia MiCA. CaixaBank, por supuesto, Openbank y el Santander fue el segundo, Kutxa y Unicaja y Abanca, que no está aquí también, creo que se la ha sacado. Luego tenemos exchanges españoles, el más importante Bit2Me, infraestructuras de mercado, Allfunds, IBM, Iberclear, Securitize, no es exactamente español, pero sí es el de Extelefónica de Carlos Domingo y aquí en España ya tiene licencia de absolutamente todo. Tokenización y custodia, tenemos Bricken, tenemos OpenBrick, Token City, Minos, que es parte de Prosegur Crypto, bueno, pues todos estos y, bueno, pagos, asset managers, consultores ilegal, los grandes de fuera, ¿no? Como Bitpanda y Binance, OKX, Kraken como exchange centralizados, Coinbase también, por supuesto. Y por último, asociaciones de eventos que cada vez también surgen cada vez más, ¿no? O sea, es un gran ecosistema, un ecosistema con mucha gente, un ecosistema con muchas empresas y que realmente hay mucho hype, es cierto, pero también mucho capital ahí metido para poder evolucionar. Y esta slide de la primera parte es qué cambia versus lo que no cambia, es bastante importante. Voy a subir un poco la marcha, ¿vale? Lo que cambia. Pero es muy importante sobre todo lo que no cambia, ¿no? ¿Pero qué cambia? Pues cambia eso, lo que decíamos. Esto se trata de infraestructura, ¿no? Cambia cómo circula. La tokenización no cambia ni el activo, ni el subyacente, ni la regulación del mismo. Es decir, yo por tokenizar un fondo no me voy a MiCA. Sigo teniendo que cumplir con MiFID II. Pues, ¿qué es lo que cambia? La infraestructura operativa, la velocidad a la que se puede liquidar, por ejemplo, un fondo alternativo que puede pasar de ciclos de T1, T2, T3. Ese subyacente, si estuviera tokenizado, podría liquidar atómicamente, un delivery versus payment real, ¿no? Interoperabilidad potencial y automatización gracias a los smart contracts. ¿Qué no cambia? Y esto es la parte importante de esto.
No va a cambiar la naturaleza jurídica, no va a cambiar el riesgo de crédito, no va a cambiar la regulación financiera, que es lo que os decía del fondo, y no va a cambiar la necesidad de custodia. Puede cambiar con quién custodiamos, ¿vale? Porque hay que adecuarse a unos estándares, a unos tokens, no sé si habéis visto, estándares de cada red, pero bueno, los activos siguen requiriendo una custodia. Y en este caso, a veces, la custodia es de las claves privadas que custodian esos activos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. El activo no cambia. O sea, si tú estás tokenizando un fondo de inversión, sigue siendo un fondo de inversión. Cambia cómo lo representas y, sobre todo, por dónde circula. El bloque 2, que si recordáis es las fricciones, qué es lo que promete la blockchain y un poco la tesis económica. Bueno, pues el sistema financiero funciona, ¿no? Y podemos pensar, oye, Andrés, es que el sistema financiero ya es bastante eficaz, ¿no? Sí, pero tiene fricciones estructurales. Es cierto que tiene unas tuberías en business as usual, el BAU funciona muy bien, tiene una tubería, perfecto. Por ahí imaginaros una tubería en forma de prisma donde van pasando los datos que son cubos, ¿no? Y dices, oye, perfecto, esto funciona a la perfección. Y ahora, pues de repente dices, oye, pero es que ahora tengo unas tuberías que son en forma de cilindro, ¿no? Y los datos los puedo poner en forma de esfera y funcionan más rápido, mejor, tiene menos fricción estructural. Ya, pero a mí ya me funciona, es cierto que ya funcionan los tubos actuales, ¿no? Pero quizás ese plumbering, esas tuberías, es lo que estamos cambiando, ¿no? Con la infraestructura. Entonces, oye, quizás haya que hacer una inversión y eso, hay una resistencia natural a hacerlo, pero que luego va a ser mejor, ¿no? El capital hoy en día no se pierde. O sea, el sistema financiero funciona, lo que pasa es que se queda atrapado en tiempos, en logs, en procesos que son un poco tediosos en ocasiones o que incluso la gente no entiende del todo. Mi mujer en este caso lo entiende porque estoy al lado, pero al principio me decía, no entiendo porque si hago un reembolso de mi fondo tarda 3 días en aparecer o en el mejor de los casos si es un fondo UCITS líquido, ¿no? Pues si es, pues bueno, hay unos procesos detrás de cálculo del valor liquidativo al final del día, publicar al día siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay horarios bancarios y ventanas operativas, eso es una fricción, existe un riesgo de que una parte cumpla y la otra no. Perdón, eso no, eso me he pa- esto creo que lo he copiado mal, perdonad, ¿eh? Bueno, pero los títulos están bien. Ciclos de liquidación de temas 1, temas 2 o temas 3. La tokenización, como veíamos, prometía agilidad en esos ciclos. Un colateral ineficiente, un colateral que está realmente bloqueado. Eso está bien. Grandes volúmenes de liquidez quedan bloqueados como garantía y no se pueden mover, no los puedes fraccionar, no los puedes reutilizar. Y la tokenización, con la tokenización sí lo puedes hacer, ¿no? Y luego la intermediación fragmentada. Cada operación requiere de múltiples actores, procesos y reconciliaciones. Es cierto, y lo veíamos en el escenario anterior, ¿no? Hay a veces que la tokenización todavía está en un despegue, en una fase de despegue, todavía es la tercera ola, y en ocasiones, incluso por tokenizar, estás incluyendo nuevos actores que antes no existían. Y dices, oye, me estabas hablando de la desintermediación y ahora tengo más actores. Bueno, obviamente todo esto se tiene que ajustar, ¿no? Al final el mensaje de esta slide es que el sistema no falla por falta de activos. Los activos ya funcionan bien. Hay unos raíles que funcionan, que son lo suficientemente buenos, pero que la fricción operativa de la infraestructura por la que operan es lo suficientemente buena, pero puede ser mejor. Y eso es lo que la tokenización y esa representación resuelve, ¿no? Entonces, el valor económico o el valor real de la tokenización es liberar capital, de hacerlo dinámico, de poder hacerlo rápido, que funcione rápido, que lo puedas reutilizar, que puedas tener nuevas formas, de nuevos usos. Y esto es importante, nuevos usos. Yo siempre que voy a alguna charla digo el bonus live, ¿no? Es decir, oye, porque yo pueda tokenizar esta mesa, no quiere decir que deba tokenizar esta mesa. Debo tokenizar esta mesa si le estoy dando un bonus live a este uso de esta mesa. Ahora mismo esta mesa me sirve para apoyar el ordenador, escribir, etcétera, etcétera. Bueno, pues si por tokenizarla le doy un nuevo uso porque soy capaz de hacer algo, perfecto. Luego podemos ver un ejemplo que además es súper chulo de tokenización de activos reales no financieros, sino de cosas, de coches, de material médico, ¿no? Recordármelo al final porque es algo que está muy en ebullición ahora mismo y no está en la presentación, ¿vale? Pero básicamente, ¿cuál es el problema actual? Pues el riesgo de liquidación. Existe el riesgo de que una parte cumpla y otro no. ¿Qué es lo que promete la tokenización? Un delivery versus payment real, sobre todo gracias si hay el cash on chain o las stablecoins, o me da igual que sean CBDCs, que son las stablecoins de los bancos centrales,
o depósitos tokenizados. Si realmente a través de un smart contract, que no es ni contrato ni inteligente, sino que es un código programable que lo que hace es if, then, entonces si este me paga, entonces mándale esto, se hace realmente un delivery versus payment real. Y si no, si una de las dos partes no falla, no hay un default. La liquidez limitada por horarios, como habíamos visto. ¿Qué es lo que promete lo resuelve la tokenización? Liquidez potencial en 24/7. Un colateral ineficiente ante un colateral programable. Un colateral que puede moverse, que puede dividirse, que puede ajustarse automáticamente según las necesidades. Y además que es mucho más rápido. Hicieron una prueba, creo que fue Barclays y Lloyds también con BlackRock, con JP, Barclays, la red era una red privada de JP, que es Kinexys. Hicieron, se llamaba en aquella época, se llamaba de otra manera, pero hicieron una prueba y el colateral de un fondo ¿qué era? Era una operación de derivados, OTC, donde utilizaban de colateral, no me acuerdo si era un money market o sí, era un money market fund. Y el posteo del colateral tardaba segundos en vez de horas o un día. Entonces, claro, tú puedes hacer, con ese colateral para repos, para OTC de derivados, mucho más ágil, fraccionable, la puedes reutilizar, puedes ajustar, capital calls mucho más, en el caso de alternativos y tal, muchísimo más, o en caso de lombardos, por ejemplo, muchísimo más eficaces. Bueno, pues toda esa programabilidad de la colateralización es genial. Y luego la intermediación fragmentada contra la reducción de intermediarios, ¿no? Porque los procesos se reducen, las reconciliaciones ya no son tan laboriosas, bueno, se reducen costes y errores. Estimo en este caso, que la reducción de costes va a estar en torno, por la tokenización, por ejemplo, en mi caso de fondos, en torno a un 20%. Es una estimación un poco abuela pluma hoy en día porque todavía no hemos podido escalarlo, pero es la estimación que hizo Renta 4, es una estimación un poco más pequeña de la que hizo Renta 4 en otra prueba que hicieron, ¿vale? Y esta es en realidad la slide, yo creo que es el centro de la tesis y la slide en general, y decir, oye, en esta nueva, como vuelvo a la idea, ¿no? Y voy a repetir, como no he hecho la presentación muy técnica para que todos la podamos entender, doy muchas vueltas al quizás el mismo concepto, pero porque es importante. Pero en este caso la slide es que es realmente importante, ¿no? Volvemos a la idea de las tres olas, ¿no? Cripto, vale, la dejamos a un lado, olvidaros de ella. La segunda ola es stablecoins, que es en la que estamos, y la tercera los real world assets. Vale, pues en las stablecoins lo que se está creando realmente con el tema de las stablecoins y Kivalis y todo lo que se está creando en Estados Unidos con la Genius Act y Clarity, con la Clarity Act y todo esto, es una nueva infraestructura digital, ¿vale? De liquidez. Y hoy en día lo que tenemos es esto. Muy resumido y seguro que muchos diréis, Andrés, te faltan muchísimas cosas. Bueno, pero si resumimos muchísimo el mundo tradicional, el ecosistema maduro, la capa base ya existe. Es decir, tenemos el dinero fiat emitido por los bancos centrales, luego hay deuda soberana, hay deuda corporativa y tenemos, a modo de paraguas, vehículos o contenedores o de gestión de liquidez que pueden ser, por ejemplo, los money market funds. Perfecto. Hoy en día esto es una infraestructura estable, es eficiente, es profunda, la liquidez se gestiona con fondos monetarios, está todo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora hay dos infraestructuras más y es donde se está librando ahora mismo esa batalla. Tenemos la estructura de tradicional digital, que es por donde van, por decirlo de alguna manera, los activos tokenizados, los fondos tokenizados, pero por raíles blockchain, una infraestructura blockchain. Y aquí de nuevo tenemos las stablecoins, los e-money tokens, los CBDCs, se están emitiendo. Tenemos la capa de cash. No hay deuda soberana todavía. No hay deuda corporativa tokenizada. Y sí hay algún tokenized money market fund, como pudo ser o como podría ser la escalabilidad del fondo de renta fija que hicimos nosotros en su día, si lo llevamos a un fondo monetario y lo volvemos a tokenizar. O el caso de BlackRock o el caso de Benji. Y en Europa, pues tenemos Amundi, BNP, Franklin Templeton en Luxemburgo con la CSF ha sacado uno denominado en dólares y va a sacar uno denominado en euros.
Bueno, y gestoras o asset managers más Web3 nativos como Spico, que tiene algún money market fund denominado en euros, en dólares y en distintas monedas, ¿vale? Entonces, esta capa todavía se está construyendo. Obviamente el dinero se tokeniza primero y se necesita como habilitador de todo lo demás. Y el MMF o el Money Market Fund lo que es un estándar de capa puente, ¿no? Y es donde ahora mismo hay el momentum. Y es donde realmente quien esté jugando aquí como BBVA Asset Management tiene una oportunidad y quien esté jugando aquí como BBVA o como otras empresas tiene la oportunidad de llevar su misma deuda corporativa porque, como repito, la naturaleza jurídica no cambia, lo puede llevar a estos raíles, ¿no? Para ser, entre otras cosas, más eficientes. Y luego está el tercer carril. El tercer carril ya sí que es mucho más disruptivo, es finanzas descentralizadas, es DeFi con una alta velocidad, ahora mismo no hay un activo base regulado, hay muchísima liquidez, pero les falta un risk-free vehicle, o sea, un vehículo libre de riesgo de un emisor Tier 1. Es cierto que Beedle, el mismo de BlackRock que está aquí, sí se lo han llevado allá a Uniswap, que es uno de los protocolos de DeFi. Y aquí ya también existen stablecoins y cambiamos la deuda corporativa y soberana, que también podrían existir, por realmente productos que existen en DeFi, como los pools de liquidez, el lending y el yield farming, ¿no? Y esto lo que es simplemente un nuevo canal donde yo puedo colocar mis productos y donde mis productos van a tener un atractivo porque falta, aunque hay mucha liquidez, falta esa seguridad de un player institucional, de un player regulado que se mueve a ese nuevo canal DeFi para llevar activos, ¿no? Y ahí es donde está pues este camino nuevo para gestoras, como en este caso a la que trabajo, ¿no? Sin un activo base de liquidez regulado, la infraestructura digital no va a poder escalar. O no escala o no se convierte en mainstream, por decirlo de alguna manera. Porque quien está jugando ahí, juega, o quien está operando ahí, no jugar, pero quien está operando, opera, pues bueno, casi como a nivel de pruebas, ¿no? Entonces, para mí, teniendo en cuenta esto, ¿vale? De la infraestructura de liquidez digital, hay un caso claro, ¿no? Yo tengo la teoría y la curva de adopción que yo os digo, que se está pintando aquí más o menos, es que las grandes tesorerías van a tener parte de su tesorería, las grandes corporaciones, perdón, van a tener parte de su tesorería en stablecoins, o me da igual, que sean privadas, bancarias o CBDCs, pero lo van a tener en stablecoins. Y va a ser mucho más eficaz, porque esa stablecoin, cuando cierre la tesorería, van a poderse ir a un producto como un fondo monetario tokenizado que esté tokenizado y fuera de mercado, en 24/7, van a poder llevarse un pico de tesorería, de además programar la orden para que cuando se produzca un pico de tesorería de manera automática se haga una suscripción a ese fondo monetario tokenizado, que además le va a dar un yield, tanto overnight si quisieran hacer un overnight, como un yield en general si quieren llevárselo ahí, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes casos prácticos que puede existir de tesorería corporativa tokenizada, ¿no? En el escenario tradicional, yo tengo la caja en un banco, saldo en cuenta corriente durante el día, tengo una liquidez ociosa, porque es verdad, tiene una liquidez con fondos no invertidos o con un rendimiento muy bajo, inversiones separadas y una liquidez lenta con mucho T1 y T2, ¿no? El escenario tokenizado. El cash está tokenizado, tengo mi tesorería tokenizado, por lo tanto, en realidad tengo un dinero digital disponible si yo quiero 24/7. Ventaja, disponibilidad continua. La liquidez ya no es ociosa, es una rentabilidad y una liquidez en el mismo entorno. Es decir, el stablecoin, el cash on chain y el fondo monetario tokenizado se mueven sobre los mismos raíles, hablan el mismo idioma y son interoperables. Colateral reusable, ya lo hemos hablado, y la liquidez lenta pasa a ser una liquidez rápida en tiempo real, delivery versus payment, y una velocidad operativa y mejor gestión de cash flows. Es decir, la tokenización convierte la liquidez en un recurso dinámico. Esto es lo más importante en la visión, en esta opción, en esta tesis económica, ¿no? Vale, voy, voy rápido. De todos modos, espero dejar 10 minutillos al final. Yo creo que sí. Bueno, 10 o incluso más o menos, no sé, para preguntas. Y de todos modos, luego dejo al final de todo, dejo mi LinkedIn para que quien me quiera contactar si tiene alguna duda, podemos hablar perfectamente, ¿vale?
Riesgos estructurales y preguntas incómodas. Bueno, pues todo esto como novedad y como disrupción tiene riesgos estructurales, que básicamente son tres. El primero es el riesgo regulatorio. Y el riesgo regulatorio en realidad es que decide el timing de adopción, ¿no? Tú puedes ir adelantándote un poquito la curva, pero en ese DLT Pilot Regime que tenemos en Europa, pues tenemos unas normas bastante bien clarificadas, ¿no? Bastante bien clarificadas o no tan bien clarificadas. Por ejemplo, en el caso de los criptoactivos en fondos de inversión, por ejemplo, y aunque esta sesión no viene de criptoactivos, pues por ejemplo, la CNMV ha dicho que, y ha sacado un Q&A, que bueno, que sí, que permite una exposición a criptoactivos no directa a través de ETPs, ETFs, ETNs, ETCs, da un máximo de un 10% siempre y cuando te lo lleves a tu coeficiente de libre disposición y no hagas un disclosure o no hagas referencia explícita en el folleto a ello, ¿no? No entro a valorar la decisión de la CNMV. La CSF ha publicado recientemente que no, que él hasta un 10%, no en el coeficiente de libre disposición y con full disclosure, ¿no? Pues obviamente, como gestora me siento mucho más cómodo pudiendo hacer full disclosure en mi folleto de inversión, ¿no? Que la política de inversión incluya que, oye, que yo puedo invertir hasta un 10% en criptoactivos en este tipo de productos, ¿no? En España hoy en día solamente AIG y solamente Renta 4 tienen productos y son productos para profesionales y son FILs, son fondos de inversión libre, ¿no? Vale. Bueno, dicho esto, el regulador en caso de España, la CNMV, rema muy a favor de esto también, porque estamos aprendiendo todos y porque le vemos una optimización clara. Pero sin seguridad jurídica, esto no va a escalar de manera sostenible. Puede escalar cada uno haciendo la guerra y volvemos a convertir esto en un Wild Wild West que nadie quiere, ¿no? Los desafíos regulatorios que existen, fragmentación regulatoria. Y esto es clave, lo que explicaba de la CNMV y CSF, pero es que si me voy a Banjico, si me voy al regulador en México, lo mismo. En Estados Unidos, lo mismo. Cada uno dice cosas igual, parecidas, pero no exactamente igual, o no es exactamente la misma cosa, o no exactamente el mismo mensaje. Y por supuesto, la velocidad de adopción de Suiza o de Singapur es muy distinta a la velocidad de adopción de Europa o de México, ¿no? En el caso de activos digitales. Y para mí, como entidad financiera global, necesito una que yo sepa dónde voy a jugar en cada sitio y tenerlo muy claro. Y si puede ser jugar al mismo juego en todos lados, mejor porque yo así ahorro en infraestructura y en construcción. No sabemos lo que la naturaleza, o sea, hay incertidumbre jurídica muchas veces de el e-money token, qué significa stablecoin, la clasificación que ha hecho MiCA de criptoactivos, asset reference tokens e e-money tokens a veces es demasiado genérica. Bueno, pues ahí hay alguna incertidumbre, incluso para los propios juristas que tenemos en las casas. Cumplimiento de supervisión, nuevos modelos requieren nuevas herramientas, esto es así, pero también está pasando con la inteligencia artificial. Por supuesto que hay que proteger al inversor. Ahí sí que es fácil que, como el producto no cambia, la protección al inversor es que tengo que cumplir con MiFID. Y la coordinación internacional. Obviamente, pues si cada regulador va por su camino y no hay una coordinación, pues tenemos un problema, ¿no? Y el timing, lo que os digo, el timing lo decide la regulación. Y normalmente el timing de toda innovación va así, ¿no? Es decir, primero primero hay un conato de innovación, la tecnología que ya existe y ver cómo la utilizamos, y normalmente como ser humano utilizamos al principio para hacer tonterías y luego la evolucionamos. Luego empezamos a experimentar con pilotos, pruebas de conceptos en sandbox que permiten aprender, ajustar, reclasificar, entender qué es lo que pasa con esta tecnología. Luego llega la claridad regulatoria, que es donde tendríamos que empezar a ver mucha más claridad y, entre otras cosas, mucha más claridad y claridad coordinada o igualitaria, por decir alguna palabra, aunque no sé. O sea, MiCA fue la primera regulación que se hizo para los criptoactivos y ha llegado Genius y Clarity y obviamente, pues de repente, como no dice exactamente lo mismo, permite un arbitraje. Y si permite un arbitraje, permite que eso significa que hay una de las dos que no está funcionando o que puede no funcionar correctamente o que puede ser peor para los intereses al menos de los participantes del ecosistema, las entidades financieras, ¿no? Entonces, hay que ajustarla o hay que hacer ajustes o hay que evolucionarla. Y luego, por último, la adopción a escala, ¿no? El riesgo, si la regulación llega tarde, llega mal o tenemos un ecosistema fragmentado, las soluciones van a ser locales
no van a poder escalar, el principio de construir una vez y reusar muchas veces no va a existir y hay un riesgo, mayor riesgo sistémico, ¿vale? El riesgo de, y aquí hay dos riesgos en la misma presentación, el riesgo de liquidez fragmentada y de transformación del riesgo operacional. Al final, los principales riesgos y qué lo mitiga, pues aquí tenéis los principales riesgos de tener una liquidez fragmentada. La liquidez fragmentada, sobre todo, es, por ejemplo, vemos, si cada uno de las entidades financieras y no financieras empezamos a emitir nuestra propia stablecoin y a eso le añades, pues eso, si BVA lanza su propia stablecoin, Santander su propia stablecoin, Deutsche Bank, Lloyds, Barclays su propia stablecoin denominada en el currency que queráis. Pero es que también Amazon, Costco, Walmart, el Corte Inglés, si cada uno empezamos a lanzar nuestra propia stablecoin, la liquidez se fragmenta. Pese a que mi opinión es que de entidades no financieras, una stablecoin son cupones de fidelidad con blockchain. Pero bueno, si tenemos una reducción, si tenemos una liquidez fragmentada, reducimos la profundidad del mercado. Existirán múltiples estándares que hay que solucionarlo con estándares abiertos. Habrá una dispersión de liquidez que habrá que hacer, no dispersarla con infraestructuras compartidas. Habrá fricción entre plataformas, o sea, no se van a hablar la del BVA con la del Amazon, pero es que no me imagino a Goldman Sachs y a Lloyds liquidando una operación en dinero del Corte Inglés, ¿no? O sea, efecto de red débil y riesgos de silos regionales. O sea, al final la del Corte Inglés va a funcionar en el Corte Inglés y como mucho funcionará en el Corte Inglés en España, porque no te vas a ir fuera, ¿no? Es como el token del Velayo. El token del Velayo funciona en el Velayo y está bien para mantener ahí a la gente jugando y que pueda transformar ahí y que no pierda el dinero de que tal, pero o que pierda el dinero, pero funciona ahí, ¿no? Y los principales riesgos operacionales, pues que el riesgo del código del smart contract esté mal y no se den cuenta los auditores. Bueno, pues se mitiga o se gestiona con auditorías. El riesgo de custodia, la pérdida o mala gestión de las claves puede resultar en la pérdida irreversible de los activos. Esto es súper importante y hay que concienciar. Efectivamente, tiene unos riesgos operacionales también de que si tú pierdes una clave, es complicado. En una entidad financiera es menos porque tenemos unos protocolos de semillas bueno, o sea, para perder una clave es muy, muy, muy complicado porque la puedes perder, pero no vas a perder toda y además puedes generar nuevas, ¿no? Las ceremonias de los HSMs para generar claves privadas es para verlas. Bueno, aquí veis todos los datos, ¿no? Operaciones y resiliencias, fallos en los sistemas, datos y oráculos. O sea, al final dependes de unos datos off-chain para poder operar on-chain también que son bastante curiosos. Y por último, concentración en algo que es todavía nicho, ¿no? Entonces la pregunta incómoda es si la liquidez migra a nuevas infraestructuras digitales como entidad financiera. ¿Quién actúa como prestamista en última instancia? ¿Dónde se concentra el riesgo real? ¿Qué ocurre en un escenario de estrés? Los riesgos principales es si estamos creando una nueva infraestructura de liquidez fuera del sistema bancario, va a haber más movimiento y más operativa en mercados no regulados. Estamos creando un Wild Wild West, se está creando un Wild Wild West. Hay dependencias invisibles de nuevos players que están menos regulados. En escenarios de estrés se amplifica esto. Y por último, pues la condición que yo creo que es necesaria para toda innovación, ¿no? Toda innovación financiera requiere de supervisión equivalente al riesgo que genera. Y si estamos cambiando la infraestructura de mercado de capitales, la nueva infraestructura necesita una supervisión al nivel de la actual para dar una estabilidad sistémica. Y por último, bien, bueno, voy a dejar 10 minutillos yo creo para el final, si queréis. Casos reales y estado del mercado, ¿vale? Entonces dices, vale, Andrés, vale, perfecto. ¿Qué es lo pero qué es lo que se está moviendo? Pues todavía esto es nicho y ahora vamos a ver los datos, ¿no? Son datos bastante grandes, pero todavía es nicho. Aquí os voy a hablar del caso que os decía, ¿vale? De activos, además del de BlackRock. Pero bueno, básicamente lo que ves que es un mercado en claro crecimiento. Pues claro, todavía es nicho y por eso tiene estos porcentajes de crecimiento. El Private Equity y el Venture Capital ha crecido desde el 2023 en 3 años, pues un 1.400 hasta 1,34 billions, pero no es una gran, a nivel absoluto no es todavía un gran crecimiento.
Los Money Market Funds o las US Treasuries han crecido un 14.000%, de 105 millones que había a 15 billions. Aquí sí se ve se empieza a ver unos esquejes hay unos brotes de que realmente esto está tirando, realmente los fondos monetarios es donde está tirando. Yo creo que hay dos caminos, fondos monetarios para la infra de liquidez y fondos alternativos para darle liquidez secundaria a algo que es ilíquido. Y por último, las stablecoins, que han crecido menos, un 121. Hay ahora como unos 300 billions, pero en los escenarios base, tanto de Citi como de la Boston, como de todos los players que están emitiendo, es que en dólares, en el escenario base sean 2 trillions en 2030, en un escenario positivo 4 trillions, ¿vale? Y la de euros, que se está montando ahora, pues, y esto es perspectiva mía y forecast mío, y me equivocaré y me podréis decir en 2030 que me había equivocado. Yo creo que estará en torno a lo que hoy es la de dólares, alrededor de 250 billones. Y el ejemplo de BlackRock, y luego pongo el otro ejemplo que os decía, ¿vale? Súper rápido para que veáis que no todos son instrumentos financieros. Pues BlackRock lo que quiere es convertir, y esto es teoría mía, obviamente no he hablado le conozco, pero no he hablado con el head de Digital Asset, con Robert. Tiene un roadmap claro para convertir su MMF en el estándar de liquidez on-chain. A mí me parece que es lo que está intentando, ¿no? Y lo intenta desde efectivamente marzo de 2024, cuando lanza en la plataforma de Securitize su fondo Beadle, que tiene ahora mismo, pues como veis aquí, activos bajo gestión de 2,6 billions en multichain, en multicadena, en distintos protocolos. Es un fondo de NAV estable a $1 y que ahora mismo está dando un 7-day API de 3,47%, ¿no? Pero no se han quedado ahí en lanzarlo. Lo que han hecho es, oye, además a partir de noviembre de 2025 lo pusieron como en Binance para que la gente lo pudiera utilizar como colateral en operaciones de lending cripto, por ejemplo, en operaciones de colateral institucional. Un paso bastante llamativo poner pues en Binance esto, ¿no? Como os decía, en febrero de 2026 hay pasos intermedios, como por ejemplo que han aceptado stablecoins con Circle en una solución de on-off ramp, pero bueno, en febrero de 2026 han hecho una colaboración Securitize con el Beadle y Uniswap, que es el protocolo DeFi, y hace una semana, creo, aproximadamente, con OKX y con Standard Charter para poder utilizarlo. Entonces, oye, ¿qué pretende, no? Esto es un yield, o sea, una stablecoin que da yield, porque al final tú tienes 100 participaciones, tienes $100 y diariamente, como el fondo de Franklin Templeton Benji, que también tiene las mismas características, es el T-Bill estándar on-chain, va a convertirse en ese T-Bill estándar on-chain, sobre todo en los protocolos DeFi. Pues bueno, yo creo que van por ahí los tiros con la gente de BlackRock, ¿no? Y lo que os contaba, súper chulo, aparte de que tiene una semana, esto o menos, pues bueno, o sea, pues por ejemplo, que os decía, ¿no? Que puedas tokenizar una mesa no significa que debas tokenizar una mesa. Pues en este caso, que tengas un coche no quiere decir que tengas que tokenizar un coche, ¿no? Salvo que sea una flota. Y salvo que esa flota la haya financiado una entidad financiera. Y me explico. Al final, blockchain funciona y la tokenización funciona si hay demasiados actores que tienen demasiados inputs y que alimentan y que los inputs son demasiado heterogéneos, ¿no? Entonces, si tú tokenizas cada uno de los coches que existen de una flota que ha financiado una entidad financiera, lo que sucede ahora mismo es que esa entidad financiera no tiene ni idea de en qué estado están los coches. Qué mantenimiento han tenido, se han pasado por taller, qué seguro, etcétera, etcétera. Si tú creas un pasaporte digital que no deja de ser un NFT como el CryptoPunk que vimos, pero con información y con registro de propiedad, etcétera, etcétera, o bueno, al menos con información, porque el tema del registro y de la propiedad es complicado porque ya metes temas jurídicos, ¿no? Pero si tú haces un pasaporte digital que no es un NFT y lo alimentas ese NFT con Internet of Things y con blockchain para que sea inmutable, irreversible y rápido, etcétera, etcétera, de repente al financiador le estás dando el estado del vehículo. Porque tú cuando llevas el coche al taller y lo meten en centralita, con Internet of Things lo puedes llevar y el NFT puede embeberse de eso.
Si tienes un golpe también lo puede detectar gracias a... Sí, hoy en día los coches, mi coche si le falla una bombilla me llaman de la Volkswagen y me dicen, oye, te falla una bombilla. O sea, esa información ya existe y se puede subir a la red y se puede alimentar. Y como pero como esa misma información puede ser información de la aseguradora, del fabricante, del concesionario, del mercado secundario, y tú puedes crear, por ejemplo, un valor venal del vehículo cuando sea la financiación, el final del leasing, mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que explorar todas estas capacidades, pero para que veáis que no solamente son entidades, o sea, quiero decir, un fondo de inversión ya está lo suficientemente digitalizado como para que digas la tokenización no es disruptivo, pero un coche, algo que puedes tocar, puedes tokenizarlo, vuelvo a repetir, si tiene sentido. Y como os decía, tenéis mi contacto ahí, le hacéis una foto y espero que os mande a mi contacto y si no, buscándome por nombre directamente me podéis encontrar también en LinkedIn, ¿vale? Oye, muchísimas gracias, Andrés. Me ha parecido súper interesante y además algunos puntos, verlo desde tu sitio, yo creo que aporta muchísimo color en este tema, ¿no? Que muchas veces cuando lo investigas un poco y hablas con gente, se queda un poco en la parte teórica, pero yo creo que ha estado fenomenal y súper timing. Em, Antes de dar paso a preguntas, me gustaría hacer un breve inciso para que no se me olvide. Como sabéis, en el Comité de Alternativos tenemos todos los trimestres un Alternative Evenings que nos reunimos para hablar de alguno de los activos alternativos. Entonces, me han dejado organizar el del segundo trimestre para que sea de activos digitales. Nos reuniremos seguramente a principios de julio y también un poco para hacer como graduación del ciclo. Así que todos los que os apetezca venir, mandaremos el anuncio dentro de poco. Intentaré invitar a ver si conseguimos cuadrar con todos los ponentes, que se pasen y así también les invitamos a una cerveza a ellos, que se lo han más que ganado. Te pasaré también los detalles, Andrés, por supuesto. Y me voy a adelantar con las preguntas porque tenía alguna preparada por si la gente nos animaba, pero después de la sesión tengo una respecto a una de las cosas que has dicho, que yo estoy de acuerdo contigo, que es el tema de las tesoreras, las compañías, ¿no? De cómo van a, dentro de unos años, todo el mundo o todas las compañías en su tesorería tendrán stablecoins para beneficiarse de lo que ofrece tener la liquidez en la blockchain. Entonces, aquí me gustaría preguntarte tu opinión respecto a cómo crees que va a ser eso. En el sentido de, ¿tú crees que lo van a hacer ellos directamente o que va a ser a través de un banco y ellos no van a saber qué blockchain está detrás? Es decir, la adopción va a venir activa por la necesidad de decir, oye, esto ya está, ya existe, podemos beneficiarnos de esto, o que realmente las compañías no van a dar ese paso hasta que la adopción masiva venga transparente, ¿no? De decir, oye, voy a beneficiarme Yo, de algo. yo creo que la respuesta es, va a venir a través de los bancos, los bancos van a ser agnósticos al protocolo y al stablecoin que sea, o sea, pues, si hay 100 stablecoins, pues tendremos que ofrecer los raíles para que corran los 100. Me da igual que sea el stablecoin o el e-money token de Kivalis, USDC de Circle o Tether si en algún día es MiCA compliant, ¿no? Yo creo que tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros clientes, pero como hacemos ahora, o sea, tú ahora tienes yenes, libras, dólares, puedes abrirte una cuenta, ¿no? En yenes, en función en qué banco y en qué y tal, pero tienes la posibilidad en los bancos y son raíles, ¿no? O sea, al final los bancos van a Ujú, tener que ser los raíles para esas stablecoins y para esas tesorerías de las corporativos, ¿no? Eh, ¿Podrán desintermediar a los bancos? Yo es que creo que no quieren hacerlo. O sea, yo creo que los bancos seguirán siendo trusted partners, ¿no? Partners de las tesorerías y de los corporativos. Eh, la autocustodia tiene unos riesgos que seguro que habéis visto y que con Ana, que es una máquina de Fireblocks, también lo habrá hecho, ¿no? Pero yo creo que la autocustodia tiene unos riesgos. Desde que hemos lanzado la solución cripto en el BVA, hay bastante gente que ha cambiado fondos de autocustodia o de exchange centralizados como Coinbase y tal a un banco
porque aunque seamos la comidilla en las cenas de Navidad todavía, junto con los talleres de vehículos, todavía confían más que en un exchange centralizado que el dueño ha estado en la cárcel quizás injustamente como Binance, ¿no? O sea, quiero decirte que entonces, pues ahí tenemos una oportunidad de que mejor o peor hemos construido una confianza con nuestros clientes que otros todavía no tienen. Mm. Entonces, ¿tú sí que crees que la adopción por parte de tesoreras y compañías va a venir cuando los bancos consigan integrar todo Todos los esto en sus rails. raíles? Y en ese sentido, entonces, tendréis que integrar muchísimas otras cosas, ¿no? Porque tener stablecoins, si no las puedes convertir en otras cosas, tampoco les va a ofrecer utilidad, ¿no? Entonces, Claro, o sea, por ejemplo, lo que ha hecho la CSF ha dicho que, por ejemplo, que ahora puedes comprar, que vas a poder tener posición propia. Es que esto todo es regulatorio, ¿no? ¿Cuánta posición propia va a poder tener el banco o un fondo de inversión en stablecoins, ¿no? Aunque son stablecoins, pero ¿cuánto voy a poder tener para hacer frente a suscripciones y reembolsos? Pues la CSF ya ha dicho que ya vas a poder comprar con stablecoins. Eso es un cambio que antes no existía, claro. Si yo tengo que pasar por una solución, es lo que decía. Si hay más actores, porque de repente para que puedas comprar con tu stablecoin o con tu e-money token o con tu CBDC un fondo que regulatoriamente solamente me permite tener en mi cuenta del fondo dinero fiat, pues ujú, ¿cómo voy a ser más eficaz si antes donde comían dos ahora tengo que poner a un tercero que es una solución on-off ramp? Pues, pues obviamente quizás en el corto plazo no voy a ser más eficaz, pero porque esa solución on-off ramp tiene que desaparecer, por ejemplo. ujú, totalmente. Muy Creo que hay una bien. pregunta en el chat de Juan. ¿Para Sí. cuándo el blockchain para inmuebles? En sustitución de notarios y registradores y el propio registro de la propiedad. Para nunca. A ver, a ver, es que esto. Y Eric es el CEO de Rental, que es una empresa española que hace muy bien la tokenización de inmuebles. Pero tenemos que entender que la tokenización de inmuebles no es tokenización de activos. Y esto lo discuto mucho con Eric, tomando una caña con él. Es una tokenización del pasivo. Es decir, yo no veo posibilidad de que un inmueble cuando decía al principio que la tokenización permite un registro de derecho sobre un inmueble, tú ese token, la naturaleza jurídica ahora mismo, si tú tienes un token de un inmueble, tú tienes derecho sobre los pasivos que genera ese inmueble, pero no tienes y no tiene mucho sentido que si tienes una décima parte de un edificio o de un centro comercial o de un local, no tienes un derecho sobre el activo físico de una décima parte. Si tú fraccionas un centro comercial en 1 millón de tokens a 10 euros cada token, vale, tú estás financiando 10 millones de euros y estás utilizando como una fuente de financiación. Y lo que estás prometiendo con ese token es una rentabilidad futura gracias a los alquileres o una futura venta, pero no un derecho sobre el activo, porque ¿qué vas a cogerte? Una millonésima parte de un centro comercial no tiene mucho sentido. Entonces, el tema de los registradores y notarios yo creo que todavía tardará en llegar. No sé, yo no visualizo cómo va a llegar. Yo creo que la tokenización de inmuebles para eficienciar los pasivos que generan y tal es increíble y Rental lo hace increíble en este caso, pero más difícil que lleguen de otras maneras. ¿Eh? Pero quizás me equivoco. De nada, Juan. Nada, no. Pues si nadie se anima, yo te voy a lanzar una última pregunta, un poco al hilo de lo que ya estábamos hablando, que es, estando desde dentro, ¿qué timings ves oye, para los usuarios de a pie de las entidades financieras, cuándo crees tú que vamos a poder estar hablando de activos tokenizados en nuestro día a día? ¿3 años? ¿10? No tengo una bola de cristal. Yo hace 3 años dije 12, o sea que me tendré que mantener. Esto va más rápido, ¿no? Hace 3 años dije 12.
dije que el primer camino, lo que sí que mantengo es, vamos a suponer que quedan 9 años, ¿no? Lo que sí que mantengo es que los próximos 4 años van a ser de mucha infraestructura, van a ser cosas que van a ser más internas, van a ser más de eficiencia, van a ser más de construir las capas bases y las necesidades tecnológicas y el stack tecnológico que necesitan las entidades financieras. Vamos a ver quizás menos producto o menos Ujú. naturalidad en el producto, etcétera, etcétera. Los fuegos artificiales de cara al cliente, de cara a lo que llamamos el TOM, ¿no? El Target Operating Model, van a llegar más en el siguiente tramo de 4 o 5 años, ¿no? Vamos a poner 4 años más, donde ya se pueden lanzar los fuegos artificiales hacia clientes, ¿no? La tokenización de fondos va a permitir, por ejemplo, que es mi expertise, va a permitir muchas cosas, pero cosas que hoy en día, pues que tú programes ciertas reglas para que tú pagues una comisión de gestión menor en base a tus activos bajo gestión que tengas y que sea automático y programable. Y eso es gracias a la tokenización, gracias a que lo puedes programar en un token y en un smart contract. Si tienes 100 millones bajo gestión, perfecto. O sea, si tú tienes 100 millones en mis fondos, te cobro una comisión X y si tienes 50, te cobro una comisión Y, ¿no? Eh, vas a poder quizás pagar en un Corte Inglés con tu fondo monetario, ¿no? Ese es uno de los casos retail que yo veo más interesantes. O sea, BVA emite un fondo tokenizado, un Money Market Fund de NAV estable como el de BlackRock que hemos visto, jolines, pertenecemos ya a un grupo financiero. El BVA emite una tarjeta de crédito o de débito en este caso, que lo que hace por detrás, gracias a Smart Contracts, es que cuando voy a pagar un vaquero en el Corte Inglés de 100 euros, lo que hace es me quema 100 participaciones del Fondo Monetario, genera, mintea o emite 100 stablecoins de la que tiene el BVA o de la CBDC o de USDC y Ujú. si el Corte Inglés, el merchant que sea, acepta ese stablecoin, ahí tienes el juego hecho, ¿no? Y, y tú dirías, ¿no? ¿Quién quiere pagar con algo que me da yield? Ah, es que el dinero fiat ya te da yield. Si tú lo tienes en un depósito, ya te está dando yield. Si tú lo tienes en una cuenta corriente remunerada, que no hacemos mucho, pero ya te está dando yield, también estás pagando con él. Tú estás pagando con cosas que te pueden dar potencialmente yield. Entonces, yo creo que el futuro, o sea, yo como lo visualizo, pero igual soy un poco loco en ese aspecto, es que mi idea es que ojalá yo pudiera estar full invested completamente todo el tiempo. Es decir, que a mí me llegue la nómina y que yo lo invierta en un fondo de inversión o en un Lo fondo que pasa es monetario. que ahí los bancos tienen un conflicto de interés, ¿no? No pueden Claro. dejar que todo el mundo vacíe sus depósitos y los tenga en fondos Esta, monetarios. esta conversación, esa misma pregunta me la hizo Onur, el CEO de BVA, Onur Gens. Y yo le dije, no, si yo te estoy enseñando la pistola que van a utilizar otros, no te estoy diciendo que la cojas. Ya, por eso, O sea, por quiero eso decir, a yo. BVA, a BVA o a Santander le viene muy mal, pero ya verás tú como cuando BlackRock pueda decir que tiene la nómina de todos los empleados. Mm, sí, sí, total. Pero vamos, yo sí también estoy de acuerdo contigo en cómo es la adopción, ¿no? A nivel retail, en lo mismo que vimos en Internet. La adopción de Internet que entendemos hoy, que es la gente lo utiliza sin saber qué es Internet, no puede llegar hasta que no se construye toda la infraestructura, ¿no? Y la infraestructura de Internet que hoy vivimos ha llevado 30 años de construir o Claro, o más. sea, quiero decirte que ARPANET como conato de Internet es de los 80 y poco, Ujú. y el Internet que conocemos, o sea, pues cómo ha cambiado desde la .com y los modem que hacían y los ruidos al Internet que conocemos hoy, ¿no? Y aún Eso así, es. pues de nuevo, los casos chorras, ¿no? En Internet, uno de los primeros casos de uso de Internet fue, no sé si lo conocéis, si no, buscadlo, porque está muy guay, es en los años 90 creo que una persona dijo, pues yo lo que voy a hacer es una página con 1 millón de píxeles y es la $1 million pixel page o land page o algo así. Y Coca-Cola y otro, todavía existe. Y lo que hizo fue, vendía cada píxel por $1. Y entonces se lo vendió en un internet que nadie conocía, pues se lo vendió a grandes corporaciones que decían, bueno, pues yo pongo mi banner aquí, mi logo en 10 píxeles o en 100, ¿y qué más me da? Si me va a salir por 100 dólares. Pues pagaban $100, se ponían en esa cosa de internet que nadie conocía y el tío que hizo una página con 1 millón de píxeles en blanco, pues se llevó $1 millón de la época, ¿no? Pues pues claro, pues desde esa construcción a lo que entendemos de Internet han pasado 40 años, o sí, Ujú. aproximadamente 40 años, ¿no? Y de blockchain, ¿qué estamos hablando? Que es que llevamos 15, 12, en el mejor de los casos.
Sí, a mí me gusta verlo en cuanto a para que la gente visualice, ¿no? El número de adopción que se estima de usuarios blockchain real a día de hoy es alrededor de un 8% de la población mundial, que es la adopción que tenía Internet justo después de la burbuja de Internet. Entonces, es pensar cómo era Internet cuando la burbuja, que eran pues páginas web estáticas que tú te conectabas, que tardaban 10 minutos en cargar y ojo, no des clic a nada, que estás otros 10 minutos esperando, al Internet de hoy, que es, le doy a un botón al mando de la televisión y me veo una película instantáneamente. Claro. Entonces, llegar a lo que tenemos hoy, llegar a que la gente pueda beneficiarse del uso de blockchain, requiere de una infraestructura que lleva tiempo. Entonces, bueno, pues hay que Y también que trasladar lleva tiempo, esa paciencia. que lleva tiempo y que hay que adaptar el legacy que tienes. Y que adaptar que el Ujú. legacy porque bueno, pues a ver, mucho legacy de lo que tenemos es lenguaje COBOL, pues vete tú a enseñarle lenguaje COBOL a un nodo en AWS, ¿no? Pues oye, me va a costar un Sí, poco. además de que estamos hablando de una tecnología que toca los intereses, como hemos dicho, de muchas entidades que no son pequeñas. Entonces, bueno, pues y con lo que ya comentabas, que son temas transfronterizos, que tienen regulaciones que son distintas, que hay que homogenizar. Entonces, bueno, paciencia a todo el mundo, pero la tecnología no se va a desinventar y hay mucha gente, como es aquí el señor Andrés, que están trabajando fuertemente para construir esa infraestructura. Entonces, bueno, yo creo que hemos dejado claros los mensajes y muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas A gracias vosotros. a los que habéis estado en línea religiosamente, también a los que nos ven en diferido. Ya con esto vamos a crear una web con todo el contenido, con las presentaciones, con los test, para que podáis consultar cuando queráis. Y os mandaremos la invitación para el Alternative Evenings, que será en julio. Y si queréis ahí, porque ya me están llegando sugerencias, también hablamos sobre un siguiente ciclo, ¿vale? Para el curso que viene, si a la gente le interesa y os animáis. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Andrés. A vosotras, chao. Chao. Gracias. Chao.